eso. Voy a recibir a Juan Manuel Casela, que se encuentra aquí con nosotros, dirigente radical, claro está. ¿Cómo le va, Casela? Gracias por venir, ¿eh? Gracias por invitarme. Bueno, 35 años de democracia. ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos falta aprender? ¿Cuáles son las deudas? Un cambio cultural fundamental que consiste en que, si analizamos el periodo histórico corrido entre el 6 de septiembre del 30 y el 10 de diciembre del 83, nos vamos a encontrar con una sucesión de interrupciones institucionales efectuadas por las Fuerzas Armadas en golpes cívico-militares. Me parece que hoy ese riesgo no existe. Me parece que la Argentina ha pegado un salto muy importante hacia adelante en ese sentido, y me parece que el mérito básico de ese cambio cultural debe atribuirse a Raúl Alfonsín. Ahí está. Y Raúl Alfonsín, que en lo institucional es evidente, ¿no es cierto?, el éxito de recuperar la democracia, de juzgar a las juntas militares, es decir, en un gobierno que era de transición, todavía débil, podemos decir, ante Fuerzas Armadas sólidas. Respecto de esto, los logros del gobierno del doctor Alfonsín. ¿Qué pasó, Casela, con la economía? ¿Quién no quiso o quién no pudo o quién no supo manejar este tema que termina con una hiperinflación y con un presidente que se tuvo que ir antes? A mí me parece que lo que influye de manera determinante, esto lo vi desde adentro del gobierno, porque yo fui ministro en algún momento, fue la situación internacional. El país endeudado por el gobierno militar y el mercado de dinero internacional generando altas tasas de interés. Por lo tanto, la posibilidad de pago por Argentina se limitó y eso provocó una distorsión en el proceso económico. Creo que hubo un periodo, el periodo del Plan Austral, desde 1985 hasta mediados del 87. Con Juan Vital Zorril, que era el ministro de Economía. Con Juan Vital Zorril, ministro de Economía, en el que se logró detener la inflación y estabilizar la moneda. Pero duró poco tiempo eso. Duró un año y medio. Y las condiciones básicas subsistieron, el alto endeudamiento y las altas tasas de interés. En un mercado internacional donde las commodities que produce Argentina y exporta Argentina tenían bajo valor. Ahora, yo siempre me pregunté, el gobierno del doctor Alfonsín contó siempre con mucha gente en la calle. No solamente por los alzamientos militares. En algún momento el presidente tuvo que anunciar una economía de guerra. Y la gente estaba sedienta de que a la democracia le fuese bien, de que al presidente Alfonsín le fuese bien. Digo, ¿quién tiene tanto poder o por qué no se utilizó, en el buen sentido, digo, el consenso que tenía Alfonsín con la gente en la calle para poder revertir a ese poder económico que no quiso? El consenso se utilizó adecuadamente. Alfonsín logró movilizar a la sociedad argentina. Así es. Desde la campaña del 83 en adelante, y aún durante su gobierno mantuvo esa movilización. En el 87 salió todo el mundo a la calle a defender la democracia. Así es. Por lo tanto, el consenso se mantuvo y se expresó, fundamentalmente en el plano de defensa de la libertad y combate por los derechos humanos. La economía funciona de otra manera, la economía no se resuelve movilizando al pueblo. La economía se resuelve encontrando los caminos adecuados para crecer y distribuir con justicia. Eso se intentó durante todo el gobierno de Alfonsín, pero hubo impedimentos objetivos que no permitieron desarrollar. ¿Pero qué son los impedimentos objetivos? Si el presidente hubiese salido a la calle con esa convocatoria que usted dice, y reconocemos que obviamente Alfonsín tuvo, para decir tales y tales no quieren que el gobierno pueda hacer esto. Porque mientras Bernardo Greenspun trataba de hacer algunas cosas, los mismos personajes con los que acordaba iban a Washington a decirle, no, mirá que no se puede. Bueno, eso fue, no se olviden. ¿O no era así? ¿O no fue así? Fue tan así que el ministro Cavallo concurrió a Washington para impedir que la Argentina recibiera los créditos que estaba tramitando para evitar el colapso. Eso fue una especulación política generada desde el peronismo, que eran los momentos previos a la llegada de Menem al poder. El peronismo, entre la estabilidad económico-social de la Argentina y la posibilidad de ganar las elecciones, optó por ganar las elecciones y lo mandó a Cavallo en esa tarea absurda de perjudicar el interés nacional. ¿Y qué hubiese pasado si Alfonsín, con esa convocatoria, insisto, hubiese salido a decir: argentinas, argentinos, acá tenemos un señor, Domingo Felipe Cavallo, que se fue a Washington a decir que no nos ayuden? Eso, imagínese lo que hubiese pasado. Estamos hablando de la finalización del gobierno de Alfonsín, en los momentos previos a la elección nacional que consagró a Menem presidente de la República. Por lo tanto, era muy escasa la posibilidad que en ese momento tenía Alfonsín de movilizar.
Me parece a mí Pero esto que... empezó antes, Manuel. No, la actitud de Cavallo fue inmediatamente antes de las elecciones, estuvo muy vinculada con las elecciones. El deseo era evitar que el gobierno radical recibiera los dineros que necesitaba para superar el trance. Néstor, tenés una pregunta. Sí, básicamente pensaba en proyectar a Alfonsín hoy, a la actualidad, ¿no? Alfonsín hizo una definición... Mirá que no está escuchando, Juan Manuel. A ver si podemos un poquitín más fuerte, ¿puede ser? A ver si me escucha mejor ahí. Ahora lo escucho mejor, sí. Bien, le decía, la idea era proyectar a la figura de Alfonsín a día de hoy. Alfonsín ha hecho una lectura, en vida, una lectura respecto de cuál era su pertenencia política y su cercanía política. Y ahí no hay exégesis posible. Claramente dijo que su límite era Mauricio Macri. Entonces pregunto en este caso cómo se entiende la reivindicación de Alfonsín habiendo luego hecho la alianza con el gobierno de Mauricio Macri, es decir, habiendo hecho exactamente lo contrario que Alfonsín había planteado en vida. Vamos a ponernos de acuerdo. La reivindicación de Alfonsín es independiente de las decisiones que el partido tomó después de Alfonsín. La reivindicación de Alfonsín se hace a partir de lo que Alfonsín significó en la Argentina del 83 en adelante. Y Alfonsín significó una modificación cultural, ya lo dije, muy importante en el plano de los derechos humanos, de la vigencia de la democracia, de la afirmación de un ámbito de justicia social que no fue alcanzado, pero fue perseguido insistentemente. Si Alfonsín viviera ahora, podríamos preguntarle a Alfonsín qué hubiera hecho frente a la posibilidad de la alianza del radicalismo con el macrismo. ¿Usted no imagina que hubiese hecho? Lo dijo. Por eso dígame. Yo pienso que Alfonsín no hubiera acompañado esa alianza. Yo que me formé acerca de Alfonsín, fui a Gualeguaychú a votar en contra. ¿Está claro? Está claro. La pregunta que también uno se puede hacer, no sé cuál es su opinión hoy, a 3 años del gobierno de Mauricio Macri. Ahí nosotros hicimos un raconto de los principales ítems prometidos por el presidente, no cumplidos por el presidente, y una situación de deterioro en la calidad de vida de los argentinos. ¿Uno tiene que mantener estas alianzas cuando la gente lo está pasando mal? No, a mí me parece que lo que tiene que hacer cualquiera que integre o no integre la alianza es procurar que a la gente le vaya bien. Es decir, proponer políticas alternativas que generen mayor bienestar para la sociedad. ¿Pero los dejan argentina. hacer eso? Me parece que ese es un defecto de la conducción actual de la Unión Cívica Radical. Ajá. No es que no nos dejen, es que hay gente en el radicalismo que piensa que cualquier crítica, cualquier advertencia, cualquier propuesta diferente puede poner en riesgo la coalición que gobierna. ¿Entonces es tan endeble la coalición que gobierna? Es endeble la conducción de la Unión Cívica Radical, no la coalición de gobierno. La coalición de gobierno no existe. Lo que existe es una coalición electoral exitosa que llegó al gobierno pero nunca se convirtió en una coalición de gobierno. Quien gobierna en Argentina es básicamente el PRO, no la coalición. ¿Y por qué se queda el radicalismo en esa situación? Porque hay gente de buena fe que interpreta que la crítica puede perjudicar el gobierno a la coalición del que integró el radicalismo. Y por otra parte, hay un defecto de la política argentina actual, un grave defecto de la política argentina actual, que es pensar en el interés personal como objetivo inmediato. Entonces hay mucha gente que quiere que si dice alguna palabra levantada de tono, puede perder la candidatura o puede perder el cargo al que está aspirando. ¿Está claro? Bastante mezquino y miserable eso. Uno de los problemas de la Argentina actual es que el marco político es mezquino, que ha perdido calidad, ha perdido intensidad y ha perdido convicción. ¿Y qué tiene que hacer la Unión Cívica Radical de caras a las elecciones, digamos, del año que viene, en el marco de lo que usted está describiendo, Casella? La Unión Cívica Radical tiene que ratificar su identidad. Y su identidad histórica consiste en defender simultáneamente la libertad y la justicia social en un mismo plano jerárquico. Por lo tanto, la Unión Cívica Radical, ante la situación que afecta al 30% de la población argentina, no de ahora, sino desde hace muchos años, el 30% de la población argentina vive en la pobreza, lo que debe hacer la Unión Cívica Radical es proponer las medidas que apunten a terminar con ese problema, que es absurdo en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Ahora, está bien, la Unión Cívica Radical puede proponerlo, todo indica que no se le escucha mucho a la Unión Cívica Radical. Yo creo que la Unión Cívica Radical, si la dirigencia de la Unión Cívica Radical asume el papel que debe adoptar, el gobierno necesariamente va a tener que escucharla. Es lo que sucede con Lilita Carrió. El gobierno tiene que escucharla, pese a que no representa lo mismo que la Unión Cívica Radical.
Lilita Carrió es una figura de mucha envergadura personal, pero no representa una organización territorialmente extendida y ubicada en cada lugar de la República. La Unión Cívica Radical tiene esa extensión territorial y esa presencia, además de su historia de más de 100 años. Por lo tanto, si hay una dirigencia radical decidida a hacerse escuchar, es obvio que el gobierno va a tener que escuchar. Este gobierno o cualquier otro. Más allá de estar o no estar, de ser escuchados o no escuchados, ¿lo decepcionó el gobierno de Mauricio Macri, los resultados hasta ahora o no? No me decepcionó en un sentido. Digamos que el gobierno de Macri nunca planteó una política de fondo. Es decir, planteó la calidad de la gestión como objetivo. Colocaron la gestión como el elemento positivo de su función. Y a mí me parece que el problema de Argentina es más profundo que el de gestión. Gestionar es administrar. El problema de Argentina es encontrar caminos alternativos para crecer con ecuanimidad y con justicia. Y me parece que ahí hay un atraso muy grande en el país entero. Me parece que la decisión de trabajar con el hombre común implica necesariamente darle el poder de voto, pero también darle acceso a los bienes materiales. Y eso es lo que la democracia argentina no está cumpliendo. Le pregunto esto porque Beatriz Arlo dijo en esa nota que pusimos al aire que el presidente es ignorante. Y si no es ignorante, es hipócrita o es cínico, o hay hipocresía o hay cinismo, cuando la gente lo está pasando tan mal y cuando prometió cosas que son palpables, no ha cumplido. Bien, a mí me parece que no hay que usar esos términos. Me parece términos ¿Qué términos exagerados. usaría usted? Yo diría que el presidente no ha cumplido sus promesas electorales en los términos en que fueron formuladas, pero eso no implica que sea ignorante. Esta vez tal vez no ha podido cumplir con las promesas que había desarrollado durante la campaña. ¿No ha podido o no supo? O no supo. Hacerlo. Es lo que dijo Alfonsín. Hay cosas que no pude, hay cosas que no quise, hay cosas que no supe. ¿Se acuerdan aquel famoso discurso de fin de su periodo? Sí, claro. Ahora, ¿qué se hace con las personas que nos prometen algo y no pueden cumplir nada? No. Yo diría que lo elemental que se puede hacer es votar en contra en la próxima elección. ¿Y el radicalismo qué va a hacer? ¿Va a votar en contra de Macri? ¿Se va a jugar por afuera? ¿Va a estar adentro? Eso no lo puedo decir ni yo siquiera. No, ¿qué le parece a usted? Porque habrá, claro, seguramente se decidirá, por eso digo que no lo puedo decir ni yo. Porque ¿Por qué? hay que ver cuál es el escenario electoral del año que viene. Si Macri es bueno, malo o regular, es por comparación con otros candidatos. Y habrá que determinarlo cuando estén los candidatos en la calle. Pero Juan Manuel, de acuerdo a lo que está charlando usted conmigo, abstracto. ¿por qué respecto de los otros y no de los resultados que el presidente hasta ahora no ha obtenido? ¿Por qué medirlo respecto de los otros? Porque me parece que ha habido antecedentes políticos peores que lo del macrismo. ¿Usted cree que puede haber candidatos peores que Macri si es candidato nuevamente? Creo que puede haber candidatos más peligrosos que Macri. ¿A qué llama peligroso? Peligroso es a los candidatos que tengan una visión autoritaria de la política, una visión que identifique la política con el mando, una acción política que tiende a profundizar las brechas sociales que existen en Argentina de hoy. ¿Y a quién identifica como eso? A Cristina Kirchner. Usted dice que Cristina Kirchner es autoritaria y que acentúa las brechas. No, yo no digo que es autoritaria. Es autoritaria, no es porque lo diga yo. Es por el desempeño en el gobierno. Ajá. ¿Y usted no cree que la gente vivía mejor con Cristina Fernández de Kirchner que con Mauricio Macri? Depende. ¿Depende de qué? El 30% de pobreza existía con Cristina Kirchner. ¿Y ahora hay más? No, con el agregado de que para ocultar la pobreza, Cristina Kirchner decidió eliminar las estadísticas. Si a Macri le dicen hipócrita, habría que decirle qué cosa Cristina. Ajá. Pero me parece sinceramente que no es el campo que debemos desarrollar. Acá hay que superar todo eso. No, obviamente. Claro. Usted sabe que por lo general cuando uno habla con los argentinos respecto de los 35 años de democracia, uno escucha la frase, yo no sé, con este o con aquel o con el otro, yo siempre me tuve que esforzar para tener lo que tengo. Y es correcto, cada uno se esfuerza, ¿no es cierto?, para tener lo que tiene. Ahora, evidentemente el esfuerzo que uno puede hacer va acompañado de las políticas que le permiten que ese esfuerzo sea más redituable o menos redituable. Y por los datos, simplemente por los datos de cómo vivía la gente, ya que la nombra Cristina, hablamos de Cristina, las políticas fueron más redituables para ese sacrificio de lo que son ahora para el mismo sacrificio. No, eso depende del periodo que tratemos. A la gente le fue bien con el gobierno kirchnerista durante el gobierno de Néstor Kirchner. A partir de la desaparición de Néstor Kirchner reaparecieron los problemas históricos de la economía argentina. Por ejemplo, creció la inflación, por ejemplo, creció el déficit público, por ejemplo, creció la carencia de visión de mediano y largo plazo, que es
el rasgo más negativo del gobierno kirchnerista. El gobierno kirchnerista tuvo superávit de balanza de comercio exterior por los precios de las commodities de alrededor de 150.000 millones de dólares. Con eso debió haber marcado políticas de mediano y largo plazo y no las produjo. La economía argentina hoy está tropezando con los mismos problemas que tenía en 1990 y tantos. ¿Y no cree que todos esos datos que usted dice se profundizaron con la gestión de Macri? Depende. En la primera etapa de la gestión de Macri no se profundizaron. A partir de la crisis cambiaria de abril de este año sí se profundizaron. ¿Y fueron por errores propios o por la tormenta, como dice el presidente? Creo que hubo un error de diagnóstico inicial. Macri que pensó que... ¿Pero con el mejor equipo de los últimos 50 años se puede tener un error de diagnóstico? Macri, sí. Y voy a identificar el error de diagnóstico. Sí. En primer lugar voy a aclarar lo siguiente. Que es el mejor equipo de los últimos 50 años, es una afirmación del presidente que yo no comparto. En segundo lugar, sea bueno o malo el equipo, creo que el error de diagnóstico consistió en pensar que el simple acceso al gobierno de Macri y su grupo político iba a generar una ola de inversiones que permitía financiar el crecimiento. Esa ola de inversiones no se produjo y hubo que sustituirlo por un endeudamiento que llegó hasta donde llegó. A partir de abril de este año, el endeudamiento se volvió imposible y ahí apareció la crisis cambiaria. Agustín. Sí, estaba escuchando atentamente tal cual... un poquitito más fuerte, puede ser el retorno para Casella porque no escucha. Sí, hablo más fuerte para que escuche, es grande el estudio acá. No, digo, sí, escuchaba, nosotros teníamos preparado y ahora vamos a hacer un balance de materia económica de lo que pasó durante estos últimos 3 años en el gobierno. Escuchaba la descripción y un poco el análisis que hace, pero un poco la pregunta es... Está bien, hubo un error de diagnóstico, hubo impericia, hubo como un poco una mezcla de todas estas cosas que está describiendo. Ahora, evidentemente, el resultado en materia económica del gobierno a 3 años es malo. ¿Ve que el gobierno va a seguir profundizando este rumbo o ve desde su perspectiva, desde el radicalismo y formando parte de esta alianza de Cambiemos, que el gobierno percibe que tiene que cambiar algún rumbo, que asume algún error que explica todo lo que generó hasta acá y que entonces hay alguna perspectiva positiva en adelante? Porque los resultados hasta el momento en materia económica, mirando los indicadores, son pésimos. Yo no sé qué va a hacer el gobierno, yo no represento al gobierno. Yo simplemente sé lo que yo pienso acerca de esto. Y creo que en ese sentido hay que replantear la política económica oficial, buscando apuntar al crecimiento, al origen del problema monetario, del problema cambiario que tuvo la Argentina. El origen del problema cambiario de la Argentina es el déficit de cuenta corriente. ¿Qué es el déficit de cuenta corriente? La cantidad de dinero que recibimos por exportaciones y la que gastamos por importaciones, además de otros rubros que también forman parte de ese criterio porque son secundarios. La Argentina vino acumulando déficit de cuenta corriente en los últimos años y esto implicó la necesidad de financiar ese déficit con dólares que no aparecían. Me parece que lo primero que hay que lograr es alcanzar el equilibrio de la cuenta corriente financiera. Eso requiere incrementar necesariamente las exportaciones argentinas. Eso requiere lanzar a la Argentina un proceso de crecimiento hacia afuera, no solamente hacia adentro. Me parece que eso es básico y creo que el gobierno tendrá que hacerlo necesariamente, este gobierno o cualquier otro. Agustín, ¿tenés algunos datos para aportar? Sí, ¿te parece? Vamos a hacer un poco algún balance de lo que te anticipaba hace un rato de algunos resultados de las principales variables, son muchas las que se trabajan en economía, de lo que tiene que ver con estos últimos 3 años en materia económica. Fíjate, transporte público, por ejemplo, algo que te afecta directamente en el bolsillo de cada uno de nosotros, 217% de aumento promedio, ¿no? Digo, porque son diferentes los aumentos en subte, en trenes, en colectivo, pero promedio 217% de aumento en los últimos 3 años. La inflación, lo mostraba recién Rosario en la apertura también, 158% de inflación acumulada en estos últimos 3 años y con un agravante que es que se acelera. La inflación con la cual se va a terminar este año, muy probablemente cerca de 47-48%, es la más alta desde el año 91, la salida de la hiperinflación que terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín. El dólar, 290% de suba, el dólar, o sea, 290% de devaluación del peso argentino en 3 años. La deuda, recién lo hablaban también, uno de los grandes problemas de los últimos 3 años, y del error de diagnóstico que condujo al sobreendeudamiento, aumentó un 35%
100% en apenas 3 años. Es muchísimo lo que aumentó el nivel de deuda en Argentina. El desempleo, el último dato, araña ya el 10% de desempleo, pero las estimaciones indican que el próximo resultado oficial que va a salir ya vuelve a nivel de 2 dígitos, un nivel que hace muchos años se había dejado atrás en Argentina. El salario, la caída del salario en promedio en relación a los precios en los últimos 3 años da un 8%. Acá te sumo también un agravante. Este año la caída de los salarios en relación a los precios es mucho más fuerte, está en torno al 17%. Muy grave la situación de cómo se pierde poder adquisitivo. Bueno, lo de la inflación ya lo hablamos. El gas, por ejemplo, entre diciembre de 2015 y octubre de 2018 aumentó un 900%, promedio también de las diferentes tarifas que hay. La electricidad, entre diciembre de 2015 y octubre de 2018, aumentó un 550% la tarifa que se paga. El subte, también entre 2015 y 2018, aumentó un 223%. Fíjate la magnitud de los datos. La medicina prepaga, algo que va directo al bolsillo, sobre todo de la clase media en Argentina, que tiene que pagar una medicina prepaga, aumentó en el acumulado de este periodo 139%. La nafta, desde que asumió este gobierno hasta ahora, 192%. Compará estos aumentos con el aumento que pudiste haber tenido en el salario estos últimos 3 años. Para cerrar, como te decía, el poder adquisitivo perdió 17% en los últimos 12 meses de ahora, en los últimos 12 meses a partir de ahora. Comercio minorista, en lo que va acumulado de este gobierno, cayó un 15%. Estos son menos ventas en los comercios que cierran, que despiden trabajadores, un círculo vicioso. Y para cerrar, la gran variable que es el centro de muchos de estos problemas que tenemos en Argentina y que es responsabilidad del gobierno también por haber desregulado todos los flujos de capitales especulativos. Desde que el gobierno asumió a principios de 2016 hasta ahora, la fuga de capitales contabilizada por el Banco Central ya alcanza los 60.823 millones de dólares que se fugaron, que se fueron, consecuencia de haber desregulado todo, uno de los grandes errores, a mi entender, que cometió este gobierno en materia de política económica durante estos últimos años. Bien, los números de Casella son esos, ¿no? Incontrastables. Sí, no son incontrastables en un sentido. A ver. Acá se mezclan números de distinto origen y distinta naturaleza. ¿Cómo se mezclan Claro, números? se mezclan números. Se mezclan números de inflación con aumento de tarifas. Y las tarifas debieran aumentar con este gobierno o con cualquier gobierno. Pero lo que pasa es que tenemos una economía terminar. dolarizada con salarios en pesos. Déjeme terminar. A ver. Usted lo sabe perfectamente, que el gobierno de Cristina Kirchner había desarrollado una política de subsidio a las tarifas públicas y a las tarifas y a los servicios públicos que era imposible de sostener desde el punto de vista presupuestario. Por lo tanto, las tarifas y los servicios iban a aumentar con este gobierno o con cualquier otro. Esto de ninguna manera significa decir que este gobierno lo hizo bien. Quiero decir que este recurso había que aplicarlo de cualquier manera. Con el agregado de que los subsidios planteados durante el gobierno kirchnerista favorecían a las clases altas mucho más que a las clases bajas, porque eran generales, era para todo el mundo. Y las clases altas consumen el 60% del total de servicios que se usan en Argentina. Por lo tanto, ahí mezclan números, algunos de los cuales son... No mezclamos, damos los números de los aumentos. Usted sabe que es verdad, lo de las tarifas, había que tocar las tarifas. También sabe usted muy bien que la Corte dijo hay que hacerlo de manera razonable, transparente y que la gente pueda pagarlo. Es decir, no se puede hacer de cualquier manera simplemente porque hay que hacerlo y terminar compensándole a las empresas eléctricas o gasíferas, por ejemplo, la devaluación, que es otro de los aspectos, cuando al asalariado no se le compensa nada. Perdón, vamos por partes. La política energética debía lograr la recuperación de la producción de energía. ¿A costo de que argentina. si la gente no lo puede pagar? No, lo primero que la gente debe tener es la energía. Lo primero que debe tener es energía. Y usted también sabe que durante el gobierno de Cristina Kirchner no ha habido política energética positiva y se perdió el autoabastecimiento energético, que hay que recuperar necesariamente. Por lo tanto, también en ese campo mezclar los números es actuar de mala fe. No, acá no actuamos de mala fe, estamos dando los números que estamos dando. La presentación que ustedes han efectuado. No le voy a permitir que me diga que actuamos de mala fe porque no actuamos de mala fe. Eso no es cierto. Es totalmente cierto. No, eso no es cierto. Observador, no, yo no se lo voy a permitir, Casella. Eso no es cierto. Acá no actuamos de mala fe. Para impedírmelo. No,
está bien, yo no se lo voy a permitir igual porque no es porque es No una sé mentira. cómo va a ser para Usted puede impedirlo. decir, No, yo no usted miento. puede decir una cosa, pero eso es mentira. Yo digo que acá la nosotros hablamos presentación de las de todo lo- cifras no. está hecha de mala fe. No, son las cifras que son del INDEC, no hacemos nada No, de mala está fe la y es lo que la gente... presentación. ¿A qué llama la Yo presentación? no digo que las cifras sean falsas, Ah, digo que la pero ¿cuál es la presentación? presentación? ¿No le La gusta, presentación- no le gusta la presentación? No, digo que la presentación mezclando cifras de distinta naturaleza no da el panorama exacto. Pero, perdón, pero Sí, digo, Agustín. no son cifras de distinta naturaleza. Digo, a ver, los aumentos en los servicios No, públicos usted, son un hecho, los datos son estos verdad que y no los lo escucho, aumentos... no lo oigo. Espera, que no, A no ver, está escuchando. hablo un poco más fuerte. Digo, los aumentos que mostramos acá en las tarifas de los servicios públicos son esos, son reales, son concretos, están sacados de fuentes oficiales. La inflación es la que es. Hay un vínculo directo entre el aumento de las tarifas y la inflación. El presidente Macri dijo antes de asumir que controlar la inflación era fácil, que si no lo hacía era porque fracasaba, porque no sabía cómo hacerlo, y realmente hoy estamos con la inflación más alta desde el año 91, desde la salida de aquella hiperinflación. Entonces digo, no hay ninguna mala intención, los datos son los datos. Es evidente que la política económica de este gobierno fue errada, por eso el desastre en materia económica que tenemos hoy en Argentina. Digo, después cada uno puede abordarlo de la óptica que Los quiera, digo, datos pero son los los datos son datos, estos. permítame, los datos son los datos. La forma de presentación de los datos lleva a la confusión. No es lo mismo el aumento del dólar que el aumento de las tarifas públicas. Pero Porque está el directamente aumento de las tarifas vinculado, públicas, el aumento de las tarifas públicas no se debe a un error de política económica, sino a una necesidad de actualizar las tarifas por razones presupuestarias. No, pero una Esto está observación, hay parte de ese ajuste que puede tener que ver con eso, pero por ejemplo, la devaluación de 290% acumulada en los últimos 3 años tiene traslado directo a las tarifas porque se dolarizaron las tarifas, precios en dólares para darle rentabilidad a la empresa que son impagables para el usuario, y eso es una realidad también. Es obvio que el aumento de la devaluación se traslada a las tarifas. Pero lo cierto también es que las tarifas estaban en un nivel muy bajo por los subsidios que aplicaba el gobierno anterior, que eran insoportables desde el punto de vista financiero. Déjeme terminar. Sí, a ver. Déjeme terminar. Sí. Reitero lo que acabo de decir. Las tarifas estaban subsidiadas en un nivel importante que era imposible de sostener por vía presupuestaria. Esto es así, está fuera de discusión. Por lo tanto, meter las tarifas en la misma presentación, en los mismos términos, es llevar a la gente a una conclusión equivocada. No, que no es A una eso me confusión, refiero. digo, a ver, que es cierto, y ahí podemos coincidir, que algo con el tema tarifas había que hacer, subsidiadas están en todo el mundo, es cierto que el nivel de subsidios era realmente elevado y que había que hacer una corrección ahí. Perfecto. Ahora, la corrección, Preséntenlo de esa manera. la corrección que encaró este gobierno, priorizando la rentabilidad de las empresas, poniendo los valores en origen que las empresas exigían en dólares para los productos energéticos de las empresas, y postergando o no teniendo en cuenta el bolsillo de los usuarios, que llevó a debilitar la economía y estar en la recesión que hoy estamos, sí fue un error, digamos, es evidente que fue un error. Vamos a ponernos de acuerdo. Usted acaba de reconocer que cuando hablo de mala fe en la presentación tengo razón. No, para nada, no hay ninguna mala fe. Yo no le voy Los a datos son reconocer eso estos, porque no es no- para no nada. hay mala Acaba de fe. reconocer su compañero. No acabo de reconocer, Yo no creo que Agustín haya no acabo de reconocido eso, reconocer porque nada. Porque no sabe acabo de una cosa, No hay mala fe. la aclaración que formula ahora debían haberla hecho cuando presentaban las cifras. Esto de decir que es cierto que había alto nivel de subsidios y es que era cierto que era desde el punto de vista presupuestario era imposible Es que nadie sostenerlo, está diciendo había que no decirlo a cuando habían eso, presentado las cifras. Juan Manuel. Si no es mala Nadie fe. está... No, Ustedes no le son voy a aceptar la palabra ¿Me mala permite fe, que aunque hacerla? la quiera repetir a cada rato, igual no se la voy a aceptar. No hay mala fe. Le estoy diciendo que obviamente que había una política que había que solucionar y seguramente si no era Macri, Bueno, otro lo hubiese eso hay que hecho. decirlo cuando se presentan las cifras. El punto es Eso hay que que uno no presentarlo. puede... No, por eso le recordé el fallo de la Corte. Aquí se hicieron sin audiencias públicas, que después tuvieron que hacerlas, tuvieron que dar marcha atrás, cuando la gente y los jueces le dijeron, señores, así no se puede aplicar esto está mal aplicado y la gente tiene que poder pagar Pero eso la no- tarifa eso no o des- un crédito con el tema de su salario. Eso no desmiente y los el origen salarios del siguen problema. estando, ¿dónde? Eso- O usted admita dónde están los salarios. No, los salarios están bajos. y han La retrasado. economía está dolarizada y los salarios están en Pero, pesos. vamos a ponernos No de se pueden acuerdo. tener tarifas dolarizadas, estar endeudados como estamos endeudados, con altas tasas, con devaluación, con un dólar por las nubes y con un salario como el que tenemos. Pero, Esto es Rosario elemental, no va a pero funcionar porque no hay dígala- consumo. Por supuesto, yo insisto en el ejemplo. Las tarifas había que tocarlas. Pero ¿cómo?
incrementándolas. Sí, bueno, pero uno puede incrementar de muchas maneras. Sí, Néstor, perdón. No, digo, quiero terciar en este tema porque me parece que hay un dato importante que sí se está omitiendo. No te está escuchando, espera un poquitito. Me parece que hay un tema que es importante, que sí se está omitiendo y que probablemente también tenga que ver con la mala fe. Es cierto que había que hacer cuestiones con algo con las tarifas. Y una de las cosas que se hizo, por ejemplo, con el gas en Boca de Pozo, es dejar de comprarle a Bolivia a $3 y pico el millón de BTU para pasar a comprarle a Shell vía Chile, Shell, la empresa del ministro de Energía en ese momento, a $7 y pico el millón de BTU. Es decir, se hizo algo, pero se hizo de esta manera. Hay una causa judicial abierta por esto durmiendo hace 2 años y medio en un republicanismo que manipula el Poder Judicial de manera tal de impedir que esta causa avance. Y esto también hay que decirlo, y le aseguro que no hay ninguna mala fe, es un dato concreto. La mala fe es atribuirle manipulación del Poder Judicial a este gobierno con los antecedentes que tenemos del kirchnerismo. Casera, no me puede estar hablando en serio. Decirme que no hay manipulación del Poder Judicial de este gobierno, ¿me está hablando en serio? Por eso digo, ojo con la presentación. Ustedes tienen una obligación frente a quien los escucha. La obligación consiste en informar adecuadamente. La manipulación de este gobierno es incomparablemente menor que la manipulación del gobierno anterior. Puedo asegurar que hace 30 años que voy a tribunales y nunca en mi vida he visto algo como lo que estoy viendo ahora. Eso no me lo puede decir. Usted hará 30 años que voy a tribunales, yo hace 50 que voy a tribunales. Por lo tanto, le llevo 20 de ventaja. Me parece que las noticias hay que darlas de otra, los planteos informativos hay que hacerlo de otra manera. En todo caso será una cuestión opinable. Además, me parece que hay un análisis objetivo puede generar una crítica legítima al actual gobierno. Crítica legítima que yo comparto. Lo que no me gusta es la presentación deliberadamente mal hecha de los datos. Pero mire, recién usted hablaba de una posición endeble de la dirigencia actual de la Unión Cívica Radical. Sí. Uno identifica como dirigencia de Unión Cívica Radical a Sáenz, a Morales, a usted mismo, a Aguad, a Federico Storani, y la verdad es que más que una posición endeble, lo que parece tener es una posición alineada con el gobierno. Entonces sí hay una coalición de gobierno en la que no solo tienen una voz disidente de discusión interna, sino una voz que acompaña, y su expresión aquí parece demostrar eso. No, de ninguna manera. Primero, como lo dije anteriormente, la actitud de consenso implícito que usted señala hay que adjudicarla a la conducción actual de la Unión Cívica Radical. Nosotros expresamos otra línea de pensamiento y la hemos hecho pública desde Gualeguaychú hasta aquí. Por lo tanto, no me dejo incluir en esa calificación. Yo creo que el radicalismo debe tener una actitud mucho más crítica con relación al gobierno. Creo que el radicalismo tiene que plantear soluciones alternativas que no está planteando y creo que estamos en condiciones de hacerlo si actuamos ajustándonos a nuestra identidad política. Eso no se está haciendo en el radicalismo. Y si no está cerca Mauricio... Por lo tanto, no junte a todo el mundo en la misma... Y si no está cerca Mauricio Macri de esa identificación del radicalismo, ¿lo está Martín Lustó? No sé, creo que sí, creo que Martín Lustó está mucho más cerca de esa identidad radical, por lo menos en sus definiciones públicas, Martín Lustó ha dicho públicamente que su pensamiento está ubicado en la socialdemocracia y eso es lo que el radicalismo, desde el punto de vista de su identidad, ha mantenido durante toda su vida. Quiere decir que desde este punto de vista y por la identidad del radicalismo, lo que se decidió en Gualeguaychú, de manera mayoritaria, y por eso acataron, fue un error. Yo estoy totalmente equivocado y por eso me opuse en ese momento y me sigo poniendo hoy. Fue un error. Lo que sucede es que cuando uno participa de un proceso de toma de decisiones, lo lógico es que acate la decisión cuando es derrotado. Si no, sería muy fácil. Juan Manuel Casella ha sido muy amable. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, ahí está, señores. ¿Cómo?